Buenas tardes o buenos días a todos. Les doy la bienvenida al seminario de web de hoy, titulado Comprendiendo la crisis de opioides en la población latina de los Estados Unidos, implicaciones y recomendaciones. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica licenciada en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés y tuve como anfitriona Maxine Henry, codirectora del Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Antes de presentarles la presentadora invitada de hoy, aquí hay algunas breves instrucciones sobre el seminario web. Este seminario web se grabará y archivará para su futura reproducción. También se doblará en portugués. Una copia de la presentación de hoy también estará disponible después del seminario web. Le pediremos que complete una breve encuesta al final de este seminario web. La evaluación de satisfacción es importante para el trabajo que hacen y proporciona la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación. Entonces, es muy importante que esperen hasta el final para poder participar de esta encuesta. Serán redirigidos a esta encuesta de satisfacción inmediatamente al final, aunque no obtivemos créditos de educación continua para este evento, planean hacerlo para eventos futuros, así que comencemos. Comencemos presentando el Centro Hispánico Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción, ATTC, y su equipo. El ATTC Nacional Hispano y Latino está alojado en la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, en el DHA, ubicada en Nuevo México. Esta asociación se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional para las poblaciones latinas en el campo de salud mental, y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El director ejecutivo es Freddy Sandoval. Este ATTC es parte de la red ATTC, que es un recurso multidisciplinario internacional para profesionales en el campo de los servicios de tratamiento y recuperación de adicciones, establecido en 1993 por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, se llama SAMHSA. La red ATTC está compuesta por 10 centros regionales nacionales, 6 centros internacionales de VIH, 2 centros de áreas de enfoque nacionales y una oficina de coordinación de la red. En conjunto, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Los ATTC internacionales contra el VIH sirven a Vietnam, el sudeste asiático, Sudáfrica y Ucrania. Ahí puede ver un mapa de los ATTCs con sede en los Estados Unidos. El ATTC nacional, hispano y latino tiene un enfoque para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. El ATTC cuenta con personal del Dr. Pierluigi Mancini, director del programa,
y Maxine Henry, co-directora del programa. Aquí que esta es una foto de Pierluigi Mancini y Maxine Henry. La Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones también abriga la organización hermana de ATTC, que es el PTTC, el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Más informaciones serán proporcionadas más adelante al final de este seminario web. Al respecto de la presentadora de hoy, déjame volver en la diapositiva inicial. Ahí está. La estimada presentadora en este seminario web es la doctora Linda Callejas. Es una antropóloga sociocultural con experiencia en metodologías cualitativas e investigación comprometida con la comunidad. Lleva a cabo investigaciones y evaluaciones en las áreas de disparidades de salud conductual, prácticas innovadoras e intervenciones diseñadas para aumentar el compromiso entre poblaciones críticamente desatendidas e iniciativas comunitarias colaborativas diseñadas para mejorar la salud y el bienestar. La doctora Callejas está especialmente interesada en comprender cómo los aspectos del entorno social en los vecindarios urbanos afectan la salud mental y el bienestar de los residentes, particularmente en las ciudades que experimentan una reurbanización a gran escala. También ha realizado un trabajo extenso estudiando cómo los residentes de la comunidad trabajan dentro de sus vecindarios para brindar apoyo y asistencia a sus vecinos en comunidades marginadas. Además de la investigación, sus actividades en esta área incluyen consultas a organizaciones comunitarias, evaluación y capacitación y apoyo para una variedad de programas de apoyo comunitario que incluyen ayudantes naturales o entre pares, especialistas y promotores. La doctora Callejas se desempeñó como investigadora principal, o que se dice IP, en una serie de proyectos de investigación y evaluación. Actualmente se desempeña como IP para 2 proyectos de evaluación que se incluyen un ensayo controlado aleatorio diseñado para evaluar una intervención diseñada para ayudar a los padres que abusan de sustancias, que residen en Miami, condado de Florida, están recibiendo servicios intensivos de bienestar infantil para mantener sus derechos parentales. Además, la doctora Callejas se desempeña como directora del equipo de competencia cultural y lingüística de la Red de Asistencia Técnica para la Red de Salud Conductual Infantil en el Centro Nacional para los Estados y las Comunidades financiadas por el Programa Integral de Servicios de Salud Mental Comunitaria para Niños y sus Familias de SEMSA, también conocido como CMHI. En este rol lidera un equipo que brinda asistencia técnica, capacitación y apoyo a los beneficiarios de CMHI en varias áreas para apoyar prestación de servicios culturalmente competentes y promover la equidad de la salud mental para personas raciales y étnicas, poblaciones diversas y comunidad LGBTQI en todo el país. Entonces, vamos a volver adelante. La primera pregunta. ¿Qué es entonces la epidemia de opioides? Antes de ingresar específicamente en esta pregunta, es importante dar una visión general de lo que la doctora va a decir a través de esta presentación.
Algunos de los más destacados problemas relacionados con lo que sabemos sobre los efectos de la crisis de opioides en la población latina en los Estados Unidos. Y durante este seminario web será revisado las tendencias en el uso de opioides y la mortalidad por sobredosis. Lo que sabemos sobre los factores de riesgo asociados con el uso indebido de opioides y sobredosis en la población y algunas pruebas de estrategias informadas y culturalmente competentes para prevenir y tratar el uso indebido de opioides. Incluida cierta información sobre prácticas diseñadas para abordar las necesidades culturales y lingüísticas de las personas y comunidades latinas que sufren los efectos negativos de la crisis de opioides. Enfoque de equidad en la salud para resaltar los determinantes sociales, incluida la pobreza y la discriminación, que pueden aumentar el riesgo de dependencia y sobredosis de uso de opioides. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es la epidemia de opioides? ¿A qué nos referimos con esto, la crisis de opioides? Esta crisis en los Estados Unidos se caracteriza por un fuerte aumento en el uso de opioides, en particular los medicamentos recetados, y un aumento concomitante de muertes relacionadas con sobredosis. Y esta crisis de salud pública ha afectado un gran número de familias y comunidades en todo el país, lo que resulta en algunas de las cifras que ve aquí en esta diapositiva, que entonces trae atención nacional y la atención a nivel estatal y particular de organizaciones de salud mental, profesionales médicos, todos trabajando juntos para combatir el uso indebido de opioides y las muertes relacionadas. En general, esta población, y especialmente en los medios de comunicación populares, se ha centrado recientemente en las poblaciones blancas no latinas en general, por lo que queremos aprovechar la oportunidad para resaltar cómo esta crisis está afectando a otras comunidades, pero en términos muy generales, como saben, 130 personas mueren en este país todos los días por sobredosis de opioides. Y los CDC estiman que se gastan 78.5 mil millones de dólares al año para abordar los costos de esta crisis a través de la atención médica, la pérdida de la productividad, los costos del tratamiento de uso de sustancias, así como la criminalidad y participación de la justicia. Entonces, ¿qué causó esta crisis? Esencialmente, la crisis que estamos experimentando actualmente surgió después de un periodo en la década de 1990 que incluyó un fuerte aumento de las recetas de opioides, lo que condujo a un uso indebido amplio de estos medicamentos y aumentos alarmantes y muertes relacionadas con sobredosis. Los CDC caracterizan estos factores creando o liderando la crisis que se produjo en 3 oleadas sucesivas, como se muestra aquí a la derecha, por lo que en 1990 por ahí, comienza a haber un aumento en la prescripción de medicamentos, especialmente opioides, para el tratamiento del dolor. Y luego comienza a haber un mayor uso de estos para mal uso. Luego, en 2010, lo que caracterizan como una segunda ola es cuando comenzamos a ver muertes por sobredosis de heroína, que comienzan a agravarse con lo que ha estado sucediendo desde la década de 90. Y luego, en 2013, comenzamos a ver aumentos significativos en muertes por sobredosis debido
ao uso de opioides sintéticos, especialmente fabricados ilicitamente, e também que não han sido fabricados para usos médicos. Entonces, solo una descripción general rápida de la población latina en los Estados Unidos, ya que muchos probablemente saben que esta es la población étnica, racial más grande de los Estados Unidos, con una mayoría de latinos nacidos en este país. Además, los latinos son el segundo grupo racial de más rápido crecimiento étnico. Y si la tasa de crecimiento actual se mantiene en 2050, aproximadamente el 31% de todos los niños en este país serán latinos. Hay una población muy diversa. Los latinos pueden ser de cualquier raza y puede haber diversidad en torno a una gran cantidad de categorías, incluyendo idioma principal que se habla no solo inglés y español, sino varios idiomas indígenas, diferentes países de origen, vínculos con este país, años de asentamiento en los Estados Unidos, creencias religiosas, nivel educativo, nivel socioeconómico, y esta categoría a que se va a referir hoy incluye a todas las personas de ascendencia mexicana, puertorriqueña, sudamericana o centroamericana, o aquellas de otros países o territorios con lazos primarios históricos con España. Los latinos también son el grupo étnico racial más joven en este país. Y como ven, aproximadamente un tercio de la población tiene menos de 18 años y la mayoría de ellos, casi el 95%, son nacidos en los Estados Unidos. Aunque la mitad de estos jóvenes viven actualmente en familias inmigrantes, el número de niños latinos ha aumentado considerablemente en el pasado desde el año 2000. Y hemos visto algunos avances con respecto a las tasas de graduación de la escuela secundaria y el logro educativo, y en particular en que personas han estado trabajando bastante en la última década. Sin embargo, seguimos viendo algunas disparidades con respecto al encarcelamiento, tasas, por ejemplo, donde los jóvenes latinos tienen más probabilidades de ser encarcelados que en comparación con los jóvenes blancos no latinos. Entonces, pasando para uso de opioides, entre las tendencias de los latinos en las encuestas nacionales de uso de sustancias, generalmente encontramos tasas de uso de opioides en los latinos que son muy similares a las de los blancos y un poco más bajas que de los afroamericanos, por lo que están realmente a la par estos dos grupos. Pero entre 2005 y 2011, los latinos representaron aproximadamente el 11% de todas las visitas a sala de emergencias que se iniciaron debido al uso de sustancias. Y la heroína se identificó como una sustancia importante de uso indebido y aproximadamente el 27% de estas visitas identificaron que opioides recetados era la sustancia principal que causa una visita a la sala de emergencias y aumenta en 2009 para los latinos. Y mientras que la heroína como sustancia principal que inicia una visita comienza a disminuir en 2010. Un estudio con una muestra grande y geográficamente diversa de adultos dependientes de opioides encontró que los latinos en el tratamiento tenían niveles más altos de uso de drogas de inyección
de riesgo en comparación con los blancos y negros no latinos. Además, estas personas tienden a ser más jóvenes, tienen tasas más bajas de educación y viven en áreas metropolitanas más grandes en comparación con los usuarios de heroína de otros orígenes raciales. Los estudios también encuentran que el uso reportado de heroína en el último año aumentó entre los latinos, que usan opioides recetados entre 2008 y 2011, lo cual es preocupante porque sugiere que la gente que han estado usando opioides recetados se adelantaron y comenzaron a probar heroína. Las principales sustancias usadas por latinos y hispanos varían según el subgrupo y la región geográfica y no hay una gran cantidad de datos en torno a estas áreas. Sin embargo, si miramos los datos de tratamiento de uso de sustancias, los datos de admisión, podemos comenzar a armar una imagen y nosotros a observar las admisiones a las instalaciones de tratamiento, centros de tratamiento de uso de sustancias, que todos los estados informaron al gobierno federal en 2015. Estas son algunas de las diferencias que vimos en función de los grupos o subgrupos de latinos a los que recopilaron datos. Por lo que, como pueden ver ahí, la heroína se identificó con mayor frecuencia con la sustancia principal que los hombres y mujeres descendientes de puertorriqueños abusaron al momento de la admisión. Y puede ver las tasas de casi la mitad de los hombres descendientes de puertorriqueños que ingresaron en las instalaciones, centros de tratamiento de uso de sustancias, informaron haber usado heroína como su abuso principal y también tienen una tasa bastante alta para las mujeres. Por otro lado, pueden ver que los opioides recetados por este subgrupo fueron reportados como muy bajos. Ahora, comparen eso con las personas de ascendencia mexicana, hombres y mujeres, y la tasa es mucho más baja. Por lo que el 18% de los hombres de ascendencia mexicana y el 15% de los mexicanos y las mujeres identificaron a la heroína como su principal sustancia de uso. Y en realidad, ninguno de los hombres ni las mujeres de ascendencia mexicana identificaron los opioides recetados en este periodo de ese año como las sustancias primarias de abuso. Entonces sigue la doctora Callejas diciendo que solo quería agregar aquí que hablando de diferencias geográficas relacionadas con el uso de opioides y mortalidad, varias comunidades en el suroeste y el noreste de los Estados Unidos han experimentado altas tasas de dependencia y sobredosis de heroína en latinos y mortalidad desde la década de 1960, por lo que se cree que esa experiencia histórica con altas tasas de consumo de heroína y sobredosis preparó el escenario para algunos de los aumentos más recientes en el uso y las sobredosis de opioides que hemos visto entre los latinos en estas regiones. Varios estados en estas regiones han experimentado en esencia una crisis de opioides en el pasado como un resultado y a pesar de una serie de diferencias entre los estados del sudoeste y el noreste, incluidas las rutas de drogas que se utilizan para introducir heroína, el tipo de la heroína que se está disponible y las diferencias étnicas en estos estados, la pobreza
y las oportunidades económicas limitadas ayudan a mantener la dependencia de la heroína bastante arraigada en estas áreas. Por lo que es importante reconocer esto. Creo que porque es un factor social que contribuye a esta crisis, especialmente en estos estados que están experimentando, algunos de los cuales están experimentando tasas muy altas de sobredosis. Por lo que en estas regiones del país, la heroína barata y más fácilmente disponible se cree que está aumentando entre los usuarios de opioides recetados, ya que una vez que no pueden pagarlos, pueden entonces encontrar acceso inmediato a heroína más barata. Por lo tanto, pasar a mirar a los jóvenes y adultos jóvenes latinos y sus usos de opioides en general. Encuestas nacionales más recientes con adolescentes sugieren que el uso de sustancias en general y el uso indebido de opioides en particular está aumentando entre los latinos. Por ejemplo, la encuesta del monitoreo del futuro más reciente muestra que los estudiantes hispanos y latinos de 8º grado informaron las tasas más altas de uso para casi todas las clases de drogas en comparación con los estudiantes blancos y negros. Y eso incluye opioides, y entre los estudiantes de grado 12 vemos las tasas más altas de uso de una serie de sustancias, incluida la oxicodona y las otras drogas que se muestran aquí. La encuesta nacional de vigilancia de conductas de riesgo juvenil también encontró aumentos en el uso de opioides entre los estudiantes latinos en los grados 9 a 12. Estudiantes varones latinos reportaron tasas más altas de haber usado heroína que los hombres blancos no latinos. Y solo superamos a los estudiantes negros con respecto a la prevalencia de haber inyectado alguna vez drogas ilegales. Además, la prevalencia de haber tomado alguna vez medicamentos recetados para el dolor, incluyendo oxicodona o hidrocodona, sin receta o uso indebido, en el sentido de que no lo está usando para un propósito prescrito, fue en general mayor entre los latinos que entre las estudiantes no latinas y afroamericanas, por lo que estas tendencias en el uso de opioides entre los jóvenes latinos aumentan la preocupación sobre el mayor riesgo de dependencia de opioides, y no solo en los grupos más jóvenes, sino en el futuro, lo que estos grupos experimentarán en el futuro, particularmente a medida que la investigación y algunos de los estudios mencionados muestran que el uso recreativo de los opioides recetados en los adolescentes predice la futura iniciación de heroína, y eso es encontrado en todos los grupos étnicos. Solo una nota rápida sobre algunos subgrupos entre jóvenes y adultos jóvenes que también vale la pena ver. Las adolescentes latinas embarazadas y las madres latinas jóvenes también son un subgrupo en esta población, del que hay algunas cifras entre 2007 y 2010, por ejemplo. Las latinas comprenden aproximadamente el 19% de las jóvenes embarazadas de entre 12 y 19 años que ingresaron anualmente en centros de tratamiento de uso de sustancias. Y no hay muchos datos
que sean específicos de estas mujeres jóvenes, pero los opioides se identificaron como la droga de uso en aproximadamente el 6% para la heroína y 9% a otros opioides para todas las jóvenes admitidas. Por lo que no sabemos exactamente la tasa de jóvenes ahí, pero es algo que debe tener en cuenta dado que se trata de una población volátil, vulnerable, por lo que los proveedores de tratamiento en estados con tasas más altas de sobredosis a las muertes en particular, han comenzado a enfocarse en cómo aumentar la conciencia en jóvenes latinas y otras madres de otros orígenes culturales para que participen en tratamiento asistido con medicamentos, de lo que hablaremos un poco en un momento. Y los comprometeremos de manera comprensible para evitar no solo su dependencia continua, sino el daño causado a sus bebés y también la posible eliminación posterior del bienestar infantil. Como muchos han notado, el aumento de la mortalidad relacionada con los opioides ha revertido décadas de reducciones en la tasa de mortalidad nacional. Las muertes relacionadas con los opioides han aumentado entre muchos segmentos de la población nacional y en subgrupos, incluyendo los latinos, que vieron un aumento en la tasa de mortalidad en aproximadamente 1.5% para los mayores de 15 años. La tasa de mortalidad relacionada con los opioides ajustada por edad para nosotros los latinos fue de 6 puntos, 8 muertes por cada 100,000 en 2017. Y ese es el resultado final que se ve en esta diapositiva. Los estados que se incluyen aquí, probablemente al menos 5 estados más que tienen tasas más altas de mortalidad por sobredosis en los latinos. Pero incluir estos, ya que estos eran más del doble de la tasa. La tasa más alta es casi 28 por cada 100,000 muertes en Massachusetts, que es esa línea azul en la parte superior. El segundo, seguido por Ohio, que es en realidad es nuevo si lo comparas con la tasa de Ohio de 2016, fue mucho. Puedes ver el salto que Ohio hizo con respecto a la tasa de mortalidad entre los latinos. Y luego seguido por Connecticut, que es bastante similar a 2016. El gráfico que se muestra ahí, solo para obtener más información, fue generado por el sitio web de la Kaiser Family Foundation. Ellos mantuvieron un sitio web de datos de salud mental con datos específicos sobre una serie de indicadores, incluidas las muertes por sobredosis de opioides por origen étnico-racial. El sitio utiliza los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC sobre múltiples causas de muerte y puede rastrear estos indicadores desde 1999 hasta 2017. Y es un buen recurso para generar datos específicos de los estados sobre diversos indicadores relacionados a sobredosis y mortalidad por causa de la sobredosis de opioides. Por lo tanto, dado el aumento en el uso de opioides y la mortalidad entre los latinos, es importante comprender algunas de las vías o factores que contribuyen al uso no médico y ilícito de opioides, así como algunos de los problemas que afectan
que tanto los individuos latinos pueden acceder a servicios y tratamientos, por lo que las próximas diapositivas comenzarán a describir algunos de estos factores que se cree que ayudan a aumentar el riesgo de uso de sustancias en la dependencia general de los opioides y las sobredosis en los latinos. Los factores sociales son de importancia clave con respecto al uso de sustancias, entre ellos, enumerados aquí, muestran consistentemente que los informes de discriminación están asociados con aumentos en el uso de sustancias recreativas entre los adultos latinos de 18 a 72 años, independiente del género, y la investigación también muestra que el conflicto dentro de la familia se relaciona en particular con una cultura de estrés que existe cuando hay diferentes niveles de estatus migratorio. Por ejemplo, especialmente cuando tiene jóvenes latinos que nacen en los Estados Unidos o crecen aquí desde muy jóvenes, pero los padres son inmigrantes. Tiende entonces a haber un mayor riesgo de abuso de sustancias, en particular cuando hay mucho estrés familiar y conflictos. Y otro problema es que los inmigrantes latinos adultos pueden estar menos dispuestos a buscar el tratamiento que necesitan debido al temor a la deportación o la discriminación que los coloca si son dependientes de los opioides en mayor riesgo de sobredosis en el futuro. Estos hallazgos resaltan la importancia de reconocer cómo los factores sociales, incluida la discriminación, relacionados no solo con la identidad étnica, sino también con el estatus migratorio o socioeconómico, pueden aumentar el riesgo de abuso de opioides, uso de sustancias en general y la subutilización de los servicios necesarios en la población. Con respecto al manejo del dolor, está claro que se necesita más investigación sobre el uso de analgésicos opioides por parte de los latinos con dolor crónico. Eso incluye a los veteranos de los Estados Unidos. Pero un estudio nacional que examine el dolor crónico y los trabajadores, por ejemplo, descubrió que los mexicanos pueden estar en mayor riesgo de sufrir lesiones y dolor crónico debido a su exposición ocupacional. Además, los latinos experimentan disparidades al acceso a medicamentos opioides para el dolor intenso, por lo que un estudio comunitario, por ejemplo, descubrió que los residentes latinos de vecindarios de bajos ingresos son significativamente menos propensos a recibir una receta de opioides do que sus homólogos blancos no latinos, a pesar de informar niveles similares de dolor y severidad del dolor para sus médicos. Y aún más, y esto es preocupante, incluso cuando las personas reciben recetas, las farmacias en los vecindarios donde residen pueden no llevarlas. Entonces, otro problema asociado con otro factor social, con el uso de opioides y los latinos, es que es más probable que sea criminalizado cuando se hace por parte de los latinos y que resulta en tasas más altas de encarcelamiento en comparación con los blancos no latinos. Sin embargo, son menos propensos una vez que están encarcelados, especialmente es menos probable que se les ofrezca un tratamiento para el uso de sustancias
o que sean referidos a programas diseñados para reducir la probabilidad de sobredosis o transmisión de enfermedades infecciosas que estén asociadas con el uso de opioides mientras están en la cárcel o prisión. Y las encuestas nacionales sugieren que, en general, cuando se usa opioide, los trastornos permanecen en gran medida sin tratamiento, especialmente en entornos de justicia penal, que su uso a menudo se reanuda después de que la persona es liberada correctamente, pero lo que esto puede conducir a una sobredosis fatal de recaída en el futuro, un aumento de la propagación de infecciones asociadas a los opioides, como el VIH o la hepatitis, y obviamente reencarcelamiento. Así, ahora nos estamos ocupando de los problemas de acceso y uso de los servicios y tratamientos necesarios. Los latinos tienen menos probabilidades de buscar y completar el tratamiento de uso de sustancias. Permanecen en tratamiento por periodos más cortos. Generalmente tienden a recibir menos servicios y tienen menos probabilidades de informar satisfacción con el tratamiento en comparación con sus contrapartes blancos, y eso se basa en una serie de estudios. Sin embargo, tienden a tener resultados positivos cuando reciben servicios de tratamiento de calidad. Sin embargo, se ha encontrado que el aumento del desempleo y la inestabilidad de la vivienda tienen tasas más bajas de finalización del tratamiento, por lo que esos son dos factores subyacentes claves que pueden crear barreras para adherirse y completar el tratamiento por completo. Las modalidades y las barreras de acceso y utilización que experimentan los latinos a menudo se ven exacerbadas por la escasez de profesionales de salud de comportamiento y proveedores de tratamiento que responden culturalmente a las necesidades culturales y lingüísticas de la población. Y los hallazgos, por ejemplo, de un estudio internacional con una muestra diversa de latinos identificaron algunas barreras para el uso de servicios de salud mental en general. Estas fueron: querer lidiar con los problemas según sus propias creencias, que el tratamiento no funcionaría, que no saberían dónde ir o a quién ver y miedo a ser hospitalizado en contra de su voluntad. Por lo tanto, las barreras al tratamiento también pueden diferir según el área geográfica, el estado de inmigración de los residentes y un grado de aculturación. El tratamiento asistido con medicamentos o terapia asistida con medicamentos para los trastornos por uso de opioides combina medicamentos y terapias psicosociales. Se considera el enfoque baseado en la evidencia para tratar estos trastornos de dependencia de opioides y abuso. Por lo tanto, los medicamentos enumerados aquí son los más utilizados o recomendados y abordaré algunos de los problemas que encontramos con los latinos dependientes de opioides que enfrentan barreras para acceder a estos medicamentos. Porque si bien se han realizado grandes esfuerzos para hacer que estos medicamentos estén más disponibles, las barreras que enfrentan los latinos limitan su acceso a estos tratamientos. Y es importante que los estados y las localidades en particular identifiquen estas barreras que subyacen
a estos tratamientos de los latinos y otros grupos culturales para apoyar el desarrollo de estrategias que puedan aumentar su compromiso, acceso y adherencia a la prescripción, a la medicina. Entonces, la doctora Calleja sigue explicando. La buprenorfina ha sido aprobada desde 2002 por varios tipos diferentes de profesionales en una variedad de configuraciones. Actualmente disponible para usar solo o en combinación con otros medicamentos. Especialmente cuando se usa en combinación, en realidad se considera un tratamiento de mejores prácticas. Pero la investigación muestra que los latinos tienen menos probabilidades de acceder a la buprenorfina. Por ejemplo, un estudio de usuarios de drogas inyectables que buscaban tratamiento en Massachusetts descubrieron que los latinos y los afroamericanos eran más propensos a depender únicamente del tratamiento de desintoxicación do que sus colegas o grupos blancos, que tenían más acceso a la buprenorfina. Y una de las causas de este acceso reducido se produce porque es posible que no lo hagan ampliamente disponible en vecindarios particulares y o la falta de conocimiento sobre dónde están estas opciones de tratamiento. Hay varias razones para estas barreras y los estudios continúan demostrando que esas barreras son particularmente más altas para los latinos que se inyectan heroína que viven en áreas urbanas. Los adolescentes que usan opioides tienen menos probabilidades de recibir buprenorfina en combinación con otros medicamentos, a pesar de que se considera que esta es la mejor práctica para la intervención temprana en particular. Y obviamente sería deseable que esto se proporcione a los adolescentes, pero también puede haber barreras porque los proveedores de servicios no están haciendo estas referencias por diferentes razones y se necesita más investigación en esta área. El acceso mejorado de la buprenorfina en particular se ha demostrado en estudios que se centran en la detección personalizada y las estrategias de compromiso para los pacientes que se inyectan heroína y que presentan un problema de sobredosis, pueden conducir a un mayor compromiso de drogas, tratamiento y uso reducido de heroína, con seguimiento en atención, cuidado primario, por lo que es muy importante hacer este esfuerzo para involucrar a las poblaciones en estas mejores prácticas. Ahora pasemos a la metadona. Y aunque la metadona ha estado disponible en este país durante mucho tiempo y se ha considerado uno de los tratamientos más efectivos para los estudios de adicción a la heroína. Los estudios sugieren que existe un estigma asociado con el uso de metadona como tratamiento que puede aumentar el abandono del tratamiento y tasas de recaída. Se ha encontrado que el uso de metadona en los jóvenes está estigmatizado por varias razones, incluida la distribución geográfica de las clínicas de metadona, principalmente en barrios urbanos pobres, y las percepciones públicas negativas del uso de metadona en una encuesta realizada en una clínica de metadona en Nueva York. Ahí cumple con las altas tasas de recuperación de latinos. Encontraron actitudes realmente negativas relacionadas con este tratamiento en la mayoría de los pacientes. Aunque a estos pacientes les estaba yendo muy bien en su recuperación de la metadona,
el personal de la clínica también expresó actitudes y percepciones negativas sobre las personas que usan metadona. Y esto es preocupante porque están administrando el tratamiento. Por lo tanto, desea una mayor conciencia por parte de las personas que recibirán estos tratamientos, así como del personal, para comprender realmente cuáles son los beneficios y tratar de abordar parte de ese estigma. Ahora, moviendo a la naloxona. Ha sido aprobado por el gobierno federal para revertir los efectos de la inyección intranasal o la sobredosis de opioides en aerosol, y los responsables de las políticas estatales y federales han recomendado una mayor disponibilidad de naloxona en comunidades con altas tasas de uso de opioides, incluyendo administrado por una amplia gama de profesionales de salud que atienden a los sobrevivientes de sobredosis y sus familias, por lo que efectivamente se hizo un esfuerzo para que la naloxona sea ampliamente disponible en todo el país, y un estudio sobre una breve educación sobre sobredosis hasta las personas capacitadas en el uso de naloxona han demostrado útil para aumentar significativamente el reconocimiento preciso entre los usuarios de heroína de cuando se produce una sobredosis, para que puedan actuar e identificar con precisión las situaciones que justifican su administración. Así que, a medida que avanzamos hacia el final de la presentación, es importante discutir algunas estrategias para aumentar la participación en el uso de servicios y tratamientos para programas de prevención de abuso de sustancias e intervenciones de tratamiento que se han desarrollado específicamente para las poblaciones latinas. Por lo tanto, la adaptación de las intervenciones y los programas basados en la evidencia para satisfacer las necesidades culturales lingüísticas y las condiciones locales de los latinos, dependiendo dónde vivan y cómo vivan, son de importancia crítica, incluido el uso de instrumentos de detección cultural y lingüísticamente apropiados, lo cual es una brecha que nosotros podemos ver en las comunidades con respecto a la detección para el tratamiento de uso de sustancias. Además, es realmente importante que los proveedores reconozcan la diversidad de esta población, especialmente en lo que se refiere al uso de opioides, y que realmente eviten los estereotipos grupales o culpen a las creencias o prácticas culturales por la subutilización del tratamiento entre los usuarios de opioides latinos, porque hay una serie de factores, como fue mencionado anteriormente, que juegan un papel en esta subutilización. Así que solo necesita llamar atención sobre que algunos estados y planes de atención administrada de Medicaid están avanzando para aumentar su cobertura para incluir prácticas innovadoras. En este caso, prácticas curativas tradicionales, como los curanderos, para apoyar la participación en el tratamiento, lo que significa que están haciendo mucho para concentrarse en cómo apoyar a los proveedores de tratamiento de salud mental y otras personas que realmente están trabajando duro para obtener esta financiación para poder utilizar estas prácticas. Y este es un ejemplo de cómo algunos estados han trabajado para mejorar considerablemente en esta área.
Se han identificado una serie de valores y prácticas culturales latinas como factores protectores contra el estrés y los comportamientos de riesgo, incluido el uso de sustancias. Por lo que uno de los más reconocidos es el familismo, que enfatiza la importancia de la dinámica familiar interna, las redes sociales extendidas y la distribución de recursos a través de estas redes. En general, la investigación ha encontrado pruebas sólidas para apoyar el uso de terapias e intervenciones que incorporan modelos teóricos de sistemas familiares en lucha contra el uso de sustancias, así como la participación de los miembros de la familia a lo largo de un tratamiento continuo, desde el compromiso hasta el cuidado posterior. Por lo tanto, dado el poderoso papel protector que la familia parece jugar en muchas poblaciones latinas, no en todas, pero en muchas, se recomienda la mejora continua y el uso de modelos de tratamiento enfocados en la familia, con diversos subgrupos y estrategias adicionales, como visitas a hogar, opciones de tratamiento móvil, y se ha recomendado el uso de miembros capacitados de la comunidad, como promotores de salud y especialistas pares, como un medio para hacer que la prestación de servicios sea más receptiva por los latinos y otras poblaciones desatendidas. Los CDC emitieron pautas de prescripción de opioides en 2016 para ayudar a detener los alarmantes aumentos en el uso indebido y sobredosis de opioides en la población general. Y el cumplimiento de estas pautas parece haber resultado en una disminución de la prescripción de opioides y medicamentos por parte de los médicos, aunque la cantidad de opioides recetados en 2015 sigue siendo casi 3 veces más alto que la cantidad prescrita en 1999. Por lo tanto, los profesionales de la salud, en particular los que atienden a latinos, deberían tener conocimientos actualizados relacionados con estas pautas y actualizar las mejores prácticas para abordar de manera segura las pruebas de detección del manejo del dolor, por ejemplo. Como se señaló anteriormente, los sistemas de salud conductual y los proveedores de uso de sustancias en particular deberían trabajar para reducir las barreras de acceso y aumentar el uso de servicios de calidad y tratamiento asistido con medicación para responder de manera efectiva a lo que estamos viendo en términos del creciente uso de opioides y la mortalidad entre los latinos. Los profesionales de salud y proveedores de cuidados primarios, los doctores de la familia, desempeñan un papel importante en la prevención de la dependencia de opioides en sus pacientes latinos. Como primer paso importante, deben nuevamente detectar el uso indebido de opioides y identificar los trastornos por uso de sustancias durante las visitas regulares para ayudar a las personas a abrirse a ellos. Tenemos a ver en la literatura que los proveedores de atención primaria o cuidado primario son profesionales muy confiables y que las personas los depositan confianza y que tienen cierto éxito con respecto a preguntar sobre la dependencia de opioides y hablar sobre las opciones de tratamiento.
por lo que estos doctores deben buscar capacitación sobre las mejores prácticas disponibles en estas diferentes áreas, como se refere a abordar de forma segura la detección del manejo del dolor para el uso de opioides y discutir las opciones de tratamiento. Y también deberían, como dijimos, estar al tanto de las pautas de prescripción. Finalmente, los proveedores de tratamiento deben permanecer conscientes nuevamente de las barreras al compromiso, deben identificarlos siempre que sea posible y luego deben tenerlos en cuenta y trabajar para combatirlos. Aquí se enumeran algunas de las formas de hacerlo, explicando especialmente a fondo los medicamentos y programas que se recomiendan, utilizando toda la evidencia disponible sobre la seguridad, en particular, y su efectividad. Vemos que las personas recibirán tratamiento cuando se les brinde información sobre cómo les ayudará. Nuevamente, el punto importante que la doctora Callejas quiere enfatizar antes de cerrar es involucrar a los miembros de la familia, incluidas varias generaciones o miembros de la familia extendida, cuando sea apropiado, y la importancia de adaptar las intervenciones y las modalidades de tratamiento para garantizar que respondan a las necesidades culturales y lingüísticas de los latinos. Esto es críticamente importante. Ahí, entonces, hay las referencias citadas de los estudios que fueron utilizados por la doctora Callejas. Algunos más. Informaciones de contacto de ATTC Nacional, Hispano y Latino. Para obtener más información, pueden estar en contacto por correo electrónico y ahí están. Y entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Luego después tienen que cumplir con completar la evaluación de satisfacción. Ahí también la información de contacto de la presentadora, de la doctora Linda Callejas. Entonces, la primera pregunta de la sesión de preguntas y respuestas que ocurrió cuando tuvieron este seminario web en vivo con la doctora Callejas. La primera pregunta es, ¿qué tan exitosa ha sido la comunidad de fe en abordar el desafío de los opioides? Entonces, la doctora Callejas responde, creo que no podría decir exactamente qué tan efectivo es. No he visto investigaciones que muestren cuán efectivo han sido, pero creo que han sido cada vez más y dependiendo de qué parte del país estamos hablando. Debido al hecho de que, aunque parece contradictorio que sean un recurso importante en muchas comunidades y vecindarios latinos, también a veces tiene experiencia de primera mano con personas en su comunidad que acuden a ellos con necesidades o preocupaciones de salud, por lo que diría que han tenido experiencia, por ejemplo, a trabajar con iglesias para aumentar la conciencia de las pruebas de VIH y organizar eventos con ellas de que son con un socio listo en su mayor parte. Pero eso lleva algo de tiempo. Así que no tengo detalles, como dije, en términos de investigación, pero en general
encontramos que las iglesias pueden desempeñar un papel importante en servir como parceros socios de estos esfuerzos en una variedad de comunidades diferentes, especialmente si ya están conectados con sistemas de atención y cuidado en general. La segunda pregunta, que los datos utilizados discuten específicamente sobre hombres y mujeres, puede hablar sobre los datos que excluyen a aquellos que no se identificaron dentro de esta estructura. Entonces, la doctora Callejas responde, debo decir que en términos de encontrar datos específicos relacionados con el uso de opioides en particular, no solo cualquier uso de sustancias, sino que realmente el uso de opioides en particular, todavía no quiero decir escaso, pero realmente tienes que hacer hay mucho trabajo para encontrar estos datos. Y tal vez hay un par de artículos ahí, en su mayoría artículos de investigación, y desafortunadamente están disponibles detrás de los muros de pago que son accesibles principalmente o solamente para académicos como ella, lo cual es una pena por no hacer que la investigación esté más ampliamente disponible. Pero dicho esto, sabemos que la comunidad LGBT, más jóvenes, adultos jóvenes, experimentan una amplia variedad de disparidades con respecto a la salud y el comportamiento o salud mental en general, y que la intersección de su identidad sexual y de género con su origen étnico, así como otros factores o identidades sociales, puede aumentar las disparidades que experimentan. Y no incluí los datos aquí porque lo tengo muchos datos a ese respecto y estaría encantada de ayudar a buscar algunos de ellos para ayudar al centro a aumentar el acceso que tiene a esos artículos de investigación. Quiero recordar a todos los participantes que haremos que tanto la grabación de esta presentación como el archivo PDF de esta presentación estén disponibles para todos, y para la doctora Callejas tuvo la amabilidad de proporcionar todas sus citas, por lo que cualquier información que tenga aquí que le gustaría seguir puede encontrar las referencias como fue mostrado en la presentación. Tomemos un par de preguntas más. ¿Puede decirnos más sobre el curanderismo o dirigirnos a ejemplos de cómo esta estrategia se está utilizando más específicamente en las comunidades? O tal vez dar alguna referencia a algunos de los estados que apoyan el uso de estos apoyos culturalmente apropiados en esta área. Sí, así que creo que el ejemplo que tuve en mente sería en Nuevo México. Lo que ocurre aquí es que cuando usas curanderos culturales tradicionales o intermediarios culturales, a los que a menudo se hace referencia, es que las personas a menudo tienen diferentes creencias que están formadas por sus antecedentes culturales. Creencias culturales y educación sobre las causas de la enfermedad, las causas de uso de sustancias y efectos negativos que vemos y cuáles son los tratamientos a los que uno debe acudir. Por lo que tradicionalmente el curandero es alguien en una comunidad que es un proveedor confiable, al igual que un médico o un psicólogo, y a veces los psicólogos pueden no ser confiables. Así que la idea es que tiene una relación dual con el curandero y el proveedor de tratamiento, y la persona que lo usa
es alguien que es adherente y cree que esta es una forma legítima de tratamiento para ellos. Pero luego, si combina con algún tipo de tratamiento tradicional de uso de sustancias que irían a una clínica, digamos, eso aumenta el compromiso, porque estás haciendo que de alguna manera esté bien, que continúe su práctica natural de curación, en la que ellos y su familia y tal vez su comunidad han confiado durante generaciones y aún permiten ese espacio dentro de la modalidad de tratamiento y que al hacerlo se muestra cada vez más utilizando agentes culturales u otras formas similares al curandero para aumentar el compromiso. Y lo que podríamos considerar como tratamiento tradicional o occidental. Entonces, a pedidos de más informaciones, pero que ahí están, luego al final va a haber la evaluación de satisfacción, entonces por favor puede completarlo. Y voy a volver un rato a esta página, información de la presentadora y también la información del personal de ATTC. Muchas gracias y llegamos al final de este seminario web.